Saludos amigos de las redes sociales de YouTube, Instagram y Facebook. Soy Marco Rupert y te doy la más cordial bienvenida a mi canal dedicado a la historia, el profundo estudio de nuestros orígenes. Desde ya te invito a que te suscribas para que sigas muy de cerca todas nuestras notificaciones. Después de esta Pascua de Resurrección, retomamos nuestros videos educativos para orientarnos en el tema de la historia de Venezuela y en la historia universal de forma bastante general. En el anterior video relataba lo ocurrido con el primer experimento democrático del país entre 1945 y 1948, que concluye precisamente con el derrocamiento del maestro Rómulo Gallegos el 24 de noviembre de 1948 y que da inicio a una etapa bastante interesante dentro de la historia de Venezuela, como lo es la dictadura militar. Esos casi 10 años entre 1948 y 1958, subdividido en 3 etapas. La primera de ellas, la Junta Militar de Gobierno, presidida por Carlos Delgado Chalbaud, entre 1948 y 1950. Luego, la Junta de Gobierno, presidida por Germán Suárez Flamerich, entre 1950 y 1952. Y luego, la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, desde 1952 hasta el 23 de enero de 1958. Una vez el alto mando militar no ve lograda sus exigencias con el gobierno de don Rómulo Gallegos, el golpe de Estado se concreta el 24 de noviembre de 1948 y se conforma en el país una junta militar de gobierno presidida por el teniente coronel Carlos Delgado Chalbaud, hijo de Román Delgado Chalbaud, acérrimo enemigo del general Juan Vicente Gómez, quien asume como presidente de la Junta, integrada por el teniente coronel Marcos Pérez Jiménez, quien sería el ministro de Defensa, y por el teniente coronel Luis Felipe Lovera Páez como ministro de Relaciones Interiores. Desde un principio, la Junta Militar de Gobierno, en primer lugar, devolvió los bienes que habían sido, digamos que, expropiados por parte del anterior gobierno a las personas que participaron en los gobiernos de los generales Eleazar López Contreras e Isaías Medina Angarita, ministros, senadores, diputados, entre otros, personajes como Arturo Uslar Pietri, que lograron regresar al país y recuperar los bienes que le habían sido despojados de una forma, en un proceso bastante viciado. La Junta Militar se compromete a llevar al país al camino de la institucionalidad y retomar el camino democrático, convocar un nuevo proceso electoral y llamar a elecciones. Al mismo tiempo, la Junta Militar retoma el proceso de desarrollo nacional que se había iniciado con Medina Angarita 3 años antes, que era precisamente la modernización de Caracas, la modernización del país y retomar obras emblemáticas como por ejemplo la Ciudad Universitaria de Caracas, bajo la tutela del arquitecto Carlos Raúl Villanueva, y así entre otras muchas obras que se venían desarrollando a lo largo y ancho del país, aprovechando precisamente la explotación petrolera. Los militares acusaban al Partido Acción Democrática de haber sectarizado, de haber monopolizado todas las instituciones del poder público para sí mismo, inclusive de armar un grupo de guerrillas propias de su partido para maniobrar en algunas zonas del país. Todo esto que había sido denunciado ante el expresidente Rómulo Gallegos era parte de unas exigencias que tenía el alto mando militar
liderizado, hay que decirlo, por Marcos Pérez Jiménez. Carlos Delgado Chalbaud no se sumó a estas exigencias, sino prácticamente el día del golpe, en donde él, como máxima figura militar, como ministro de la Defensa de don Rómulo Gallego, asume la presidencia del país. Los partidos COPEI y URD, COPEI a la cabeza con Rafael Caldera y URD con Jovito Villalba, quienes eran los principales opositores a el gobierno de Acción Democrática, participan de un modo amistoso con la Junta Militar de Gobierno. Se les permite su libre participación. En cambio, Acción Democrática y el Partido Comunista de Venezuela son ilegalizados y sus principales dirigentes son enviados al exilio y en muchos casos arrestados. Las aspiraciones de la Junta Militar de Gobierno con Carlos Delgado Chalbaud rápidamente se desaparecen debido a un lamentable suceso ocurrido por única vez en la historia del país: un magnicidio hacia la figura del presidente de la República, en este caso el presidente de la Junta Militar de Gobierno, el teniente coronel Carlos Delgado Chalbaud, el 13 de noviembre de 1950, cuando es secuestrado saliendo de su residencia en el sector Las Mercedes, allá en Caracas, secuestrado por un grupo de bandidos, a la cabeza Rafael Simón Urbina, conocido personaje antigomesista, y quien en el forcejeo de este secuestro lamentablemente acaban con la vida del joven, apenas 41 años, el teniente coronel Carlos Delgado Chalbaud, y que muchos pensaron que era una estrategia del general Marcos Pérez Jiménez para asumir la dictadura de forma personal. Esto trastocó los planes del alto mando militar y recurrieron a la figura del embajador de Venezuela en Perú, que ya había sido diputado por Caracas al antiguo Congreso de la República, el abogado, el conocido Germán Suárez Flaherty. Carlos Delgado Chalbaud, asesinado el 13 de noviembre de 1950, se convierte de este modo en una de las 6 personas que, ejerciendo la primera magistratura nacional, fallece en el ejercicio del cargo. Un video del cual estaré conversando a detalle en otra oportunidad. Las 6 personas que han fallecido ejerciendo la presidencia de la República, como son José Tadeo Monagas en 1868, Francisco Linares Alcántara en 1878, Juan de Dios Monzón en 1884, Juan Vicente Gómez Chacón en 1935, Carlos Delgado Chalbaud en 1950 y más reciente el señor Hugo Chávez en el año 2003. 6 personas que en el ejercicio de el Poder Ejecutivo fallecieron en el cargo, pero en el caso de Carlos Delgado Chalbaud, el único magnicidio llevado a cabo y que lamentablemente acabó con la vida y con los sueños que tenían muchos de un gobierno militar, pero de corte mucho más progresista. A partir de aquí inicia lo que llaman una historia oscura dentro de la dictadura militar, ya con la etapa del doctor Germán Suárez Flaherty y el general Marcos Pérez Jiménez. Estos detalles te los estaré contando en el próximo video. Si te gustan nuestros videos, por favor no olvides suscribirte y darle like. Déjanos tus comentarios y sugerencias sobre próximos temas que ustedes prefieren que les sigamos relatando acá en nuestro canal dedicado a la historia. Muchas gracias y seguiremos pendientes con más de la dictadura militar 1948-1958.